Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara Quintero o Sara Makeup. Y hoy traje un haul que sé que les va a gustar mucho, pero antes de empezar quiero que vayan y se suscriban a mi canal y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que yo subo un video nuevo. No sé, siento que en todos los videos me veo súper diferente. Está mi gato rascándose, Gumo. Y no sé, siento que en todos los videos me veo súper diferente. No sé por qué. Creo que a veces tengo una actitud mucho más feliz, a veces tengo una actitud mucho más calmada. Y a veces no es solo la actitud, sino que también como que me peino diferente, me maquillo diferente. Pero bueno, esa es la idea, estar siempre cambiando. Así que bueno, empecemos con este video. Este es un haul de una marca que me contactó hace unos meses para enviarme ropa. Creo, no estoy segura completamente, que ya antes había hecho un haul con ellos. Y es una marca que no es tan conocida, pero que me parece muy linda. Ya van a ver la ropa. La marca se llama Dress Lily. Dress Lily, creo que se llama así. De todas maneras, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de todas las prendas, códigos de descuento. Así que ahorita, cuando termine el video, van a la cajita de información y pueden ver toda la ropa que encontraron acá. Y si se antojan de algo lo pueden comprar, es una página segura. Lo único, y es que creo que por toda esta contingencia que estamos pasando, no me llegaron dos de las cosas que pedí, que fueron como dos paqueticos de medias. O sea, como un paquetico con 5 medias y otro paquetico con otras medias. Fue lo único que no me llegó, fueron las medias, pero de resto me llegó todo súper bien. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, voy a empezar mostrándoles este busito. Es demasiado lindo y es súper rico, es muy calientico, es cuello de tortuga, la calidad me parece que está súper buena. Esperemos que pase el señor vendiendo aguacates para poder contarles el resto de la ropa, porque si no se va a escuchar todo el video. Mango y aguacate. Señor, lo único que está haciendo es antojarme y no tengo dinero acá en este momento para comprarle. Denle like al video si les gusta el aguacate o el mango. Bueno, les venía contando que este busito me gustó muchísimo. De hecho, ya me lo estrené antes de que empezáramos la cuarentena. Me lo pude poner y me gustó mucho, es calientico, es de mi talla, es perfecto, es talla S y me sirvió súper bien. Además no pica, esto es súper bueno porque estas telas, cuando uno las ve en internet, uno pensaría que son telas que pican y la verdad es que es muy suavecito, no pica para nada y el color es exacto al de la foto. Mejor dicho, está demasiado bonito. Así que le voy a dar un 10 de 10 a este busito. Me encantó, me lo puedo poner con lo que sea. Calientito. Lo siguiente que les voy a mostrar es este vestido de flores. Porque no sé, por esos días como que quería pedir muchas cositas con flores y me pedí este vestido, que es un vestido largo. Los vestidos largos también me parecen súper lindos, como que me siento elegante con los vestidos largos. Me queda un poquito grande, pero no pasa nada porque igual yo me lo puedo amarrar en la cintura con un cinturón o con una correa, lo que sea, y se va a ver bien. Así que este vestido también me encantó. La tela es de esa tela que es como medio transparente, entonces puede tenderse a ver un poquito como tela de señora, pero igual pues yo no tengo ningún problema con eso. Me parece que está muy bien, la tela está súper linda, los acabados están súper lindos. Este también es talla S, así que si ustedes son talla S, creo que podrían pedir XS. Le voy a dar un 8, que es una calificación alta, pero no es la más alta porque, bueno, por el detalle de que me queda un poco grande y también porque la tela, pues, podría ser un poco de señora, podría ser un poco tela de señora. También me pedí este tapete, es un tapetico en forma de corazón, la verdad me pareció súper tierno, súper lindo y súper rico, es muy suave. Es un tapete en realidad muy pequeño, no sé, o sea, ustedes pueden ver acá que no es tan grande, pero igual por detrás es como un forro. Tú lo puedes poner como tapete o lo puedes poner encima de la cama o en una silla y ya, es súper lindo, me gustó mucho. Este es rosadito y bueno, si ustedes tienen gatos, los gatos aman acostarse en este tipo de cosas. La siguiente prenda es otro vestido de flores, porque vaya que creo que estaba obsesionada con ponerme flores. No sé, toda mi vida me han gustado los vestidos de flores.
toda la vida me han gustado. Siento que son una prenda súper linda que no pasa de moda, y si pasa de moda pues a quién le importa, con tal de que a ti te guste, no pasa nada. Este es un vestido también que me gustó bastante. La tela es muy finita, es como una tela medio arrugadita, no sé cómo explicar, o sea, no es, pero es suavecita, o sea, no es como una tela maluca, pero sí es como de esas telas que es como arrugadita, como que se le siente una textura. Es un poco escotado, o sea, es bastante escotado en la parte de acá, y al ser tan delgada la tela, se tienden a ver mucho los pezones. Entonces a este le voy a dar un 8 también, porque la tela es muy delgadita. También me quedó un poco grande, es talla S. En todos los videos ustedes saben que les voy a decir que me quedó algo grande, porque yo soy pequeñita, entonces como que la ropa tiende a quedarme grande. Pero igual me gustó mucho. Algo que me ha gustado mucho de esta tienda es que las cosas son iguales a la foto. No es como que uno tenga que ilusionarse con que va a hacer una cosa y luego va a salir otra cosa y uno se queda como... Lo siguiente es un vestido negro que también me pareció súper lindo cuando lo vi, y dije como que me sirve cuando quiera un outfit más gótico, como más negro, más oscuro, no tan floreado, floripondio, florudo, no sé. Este vestido también me gustó mucho, también me queda grande tristemente, pero pues la tela es rica, o sea, es una tela que no sientes como que es demasiado transparente, sino que está muy bien. Además, un punto a favor, y es algo que acabé de ver, es que tiene bolsillos, o sea, es un vestido con bolsillos, eso ya es genial. Para mí los bolsillos son lo máximo. Tiene un cierre al lado, el cierre está súper bien puesto, como que no se rompe, no se traba, y tiene esto para amarrar súper lindo acá en la... ¿cómo se llama? Para amarrarlo acá en el cuello. Me hubiera gustado que me quedara un poco más corto, siento que me queda muy largo, pero igual como que lo puedo arreglar, o sea, es algo que tiene solución, así que a este le voy a dar también un 8. La siguiente prenda es súper hermoso, es un vestido que me pedí y tiene un estampado de lunas, de soles, estrellas. Este tipo de estampado también me gusta. Es un vestido largo, es un vestido de botones, los botones están súper bien puestos. La calidad de este vestido sinceramente me impresionó, porque no estamos acostumbrados a que las marcas chinas tengan como la ropa con tan buena calidad. También tiene un cinturón para amarrárselo de la cintura. Lo único es este detalle, que si pueden ver al otro lado, para meter el cinturón es como cortico, y a este lado pues como que vino así súper suelto, pero la verdad este es un detalle demasiado mínimo, así que esto pues como que no le va a bajar puntos al vestido. Yo le voy a poner 10 de 10, porque es un encanto de vestido. Me queda más abajo de la rodilla y no estoy acostumbrada a utilizar este tipo de vestidos así. Siempre los utilizo o largos del todo o más arriba de la rodilla, mucho más arriba, pero este me queda como en la mitad. Sentí que me iba a ver rara con eso, pero luego me lo puse con unas botas y se los juro que se ve lindo. O sea, no pasa nada con que yo sea bajita y con que me llegue más abajo de la rodilla. No pasa absolutamente nada. Ahora voy a seguir con los accesorios. Bueno, los accesorios realmente fue algo que me impresionó de esta marca. Cuando llegó y vi la calidad, me gustó muchísimo. Y ustedes se van a morir con estas dos gafas que pedí. O bueno, no sé, pero son muy de mi gusto y creo que pueden ser muy del gusto de muchas de ustedes. Así que las voy a abrir. Lo primero que quiero que vean es que vienen en un estuche súper fino. O sea, como que esto de verdad las protege. Y por dentro tienen estas gafas tan preciosas. Son iguales a las de la foto, son demasiado idénticas. Me encantan. Me parece que son súper lindas. Obviamente son unas gafas delicadas, como que tú tienes que cuidar bastante porque pues se pueden llegar a partir, pero la verdad me encantaron. Y el marco doradito, todo como con estos detalles, me pareció súper lindo. Y que venga en este estuche, que por dentro es suavecito, también le da como un valor agregado, porque entonces ya las puedes cuidar súper bien. Y las otras que también vienen en el mismo estuche son como el mismo corte, pero son otro color. Estas gafas están espectaculares, en serio me encantan, me parece que están súper lindas, no vinieron malas desde ninguna parte. Si pueden ver, todas las punticas vienen súper bien, ninguna viene quebrada. O sea, estas gafas son una locura, me encantan. Por último pedí dos pares de aretes, que también fue como wow, demasiado lindas. Miren, pedí estas
que son como unas serpientes súper lindas, súper tiernas, súper delicadas. Los detalles de los ojos me encantaron. O sea, esta página está súper 10 de 10 con los accesorios. De esta página también son los aretes del video anterior. Ustedes me preguntaron bastante por ellas. Son súper hermosas. Creo que con el vestido de lunas y soles queda súper lindo. El dorado es como un dorado rosadito. Me encanta este color también. No sé, me tienen súper feliz. Vienen con su topito, todo súper bien. Bueno, y ya por último, me pedí este collarcito que también me pareció muy lindo. Miren que en México el año pasado que fui a pasear me compré uno que era como de conchitas de verdad y estaba súper feliz porque lo tenía, me parecía súper lindo, me lo puse para unas fotos y me metí al mar y se me salió y no me di cuenta. Cuando llegué al hotel toda contenta me lo iba a quitar para bañarme y ya no lo tenía y me puse muy triste. Entonces, bueno, vi este en la página y lo quise comprar porque pues también me parece lindo. No me lo he estrenado, casi todas las cosas que tengo acá no me las quería estrenar hasta hacer el video y pues de todas maneras estamos en cuarentena, así que pues no hay dónde estrenárselo. Aunque yo la verdad estos días en mi casa me he estado como vistiendo bien, con mis gustos, para sentirme bien conmigo misma. Espero que ustedes también lo estén haciendo en sus casas si pueden. En definitiva, a los productos de esta página le voy a dar a todos como que en general un 10 de 10 porque todos me gustaron mucho. El único detalle de que no llegaron las medias es como lo único que me pone un poco triste, pero pues yo supongo que si yo hago el pedido y pago y todo esto, o sea, yo hablo con la página y ellos me harían una devolución o lo que sea, no creo que haya problema con esto. Y bueno, eso fue todo el video por el día de hoy. Quería preguntarles, quiero hacer un video como vistiéndome de las princesas de Disney o de los villanos, así que quiero que me dejen en la cajita de comentarios qué prefieren, villanos, princesas, los dos, o de qué otra cosa les gustaría pues que hiciera el video. Y bueno, no siendo más, les dejo un beso muy grande. Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita para las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales como Azahara Makeup, en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Nos vemos en el próximo video.